Capítulo 2. Grecia. Por las razones dadas en el capítulo precedente parece sensato iniciar la historia de los estudios lingüísticos con los logros de los antiguos griegos. Esto tiene que ver sobre todo no con los méritos de sus obras, que son muy considerables, ni con las deficiencias de estas, que los especialistas de épocas posteriores, mirando retrospectivamente desde el privilegiado punto de vista de quienes se hallan al otro extremo de una larga tradición, pueden justificablemente señalar. Se trata sencillamente de que los pensadores griegos sobre el lenguaje y sobre los problemas suscitados por las investigaciones lingüísticas iniciaron en Europa los estudios que podemos llamar ciencia lingüística en su sentido más amplio, y que esta ciencia ha constituido un centro permanente de interés desde la antigua Grecia hasta la actualidad en una sucesión ininterrumpida de actividades eruditas, cada uno de los que trabajaban en la cual era consciente de la obra de sus predecesores, y de alguna manera reaccionaba a ella. Aunque se puede decir que la lingüística europea comenzó en el mundo griego, es preciso tener en cuenta que la antigüedad griega y romana formó un imperio cultural y político cada vez más unificado desde finales del siglo III a.C., hasta la separación del imperio de Oriente y el de Occidente en el siglo IV después de Cristo. La mayoría de los gramáticos y teóricos de la lingüística griegos vivieron dentro de las fronteras del imperio romano. Los eruditos latinos y griegos tenían noticia de sus respectivos contemporáneos y predecesores y de sus escritos. Por esta razón, algunos estudiosos prefieren hablar de lingüística grecolatina, que abarca la totalidad del pensamiento lingüístico en el mundo mediterráneo antiguo. Sin embargo, puede ser útil en un libro de texto introductorio dedicar capítulos separados a Grecia y a Roma por las influencias, básicamente unidireccionales, ejercidas por la erudición griega sobre la romana. El dominio de las formas y estilos artísticos, científicos, filosóficos y literarios griegos se mantuvo más o menos en paralelo a la progresiva conquista o adquisición por los romanos de Grecia y los estados sucesores de los gobernantes macedonios. Volveremos sobre ello en capítulos posteriores. El hecho esencial que tenemos que tener en cuenta es que, con algunas excepciones importantes, que se mencionarán más adelante, por ejemplo, en páginas 91 a 93, la mayoría de los conceptos, categorías y modos de descripción lingüísticos fueron recibidos por los escritores latinos de obras griegas anteriores, a lo cual contribuyó el que las dos lenguas fueran muy similares en su tipología y en su organización. Políticamente los romanos fueron los amos de los pueblos griegos sometidos a ellos, culturalmente fueron, y estaban orgullosos de serlo, los discípulos de sus maestros griegos. La insistencia en los saberes lingüísticos griegos no debe llevarnos a negar o a ignorar obras importantes en lingüística aplicada, por usar una terminología posterior, llevadas a cabo en Oriente Próximo durante los siglos que preceden a los logros griegos. La escritura, originariamente en signos pictográficos o en caracteres, fue inventada en Egipto y otras partes del mundo, así como de forma independiente en China y América Central. Los signos silábicos que después se convirtieron en fuente del alfabeto griego fueron creados probablemente a partir de la escritura egipcia, progresivamente modificada. Todo desarrollo de un sistema que hace posible dar constancia visual de un lenguaje tal como se habla y se entiende es una realización impresionante, normalmente extendida a lo largo de varias generaciones, en el análisis lingüístico específicamente aplicado o dirigido a necesidades muy prácticas. Pero, aparte de la invención anterior de la escritura y como consecuencia de ella, tenemos ejemplos de antiguos textos gramaticales en Babilonia, que datan de alrededor de 1600 a.C., y después, escritos sobre tabletas en escritura cuneiforme y que presentan en forma de paradigma las inflexiones de los pronombres, verbos y otras clases de palabras sumerias, con sus correspondencias en lengua ecadie, babilónica. La finalidad de esta obra era la conservación del conocimiento del sumerio, una lengua que se había quedado obsoleta, pero en la que se había escrito gran parte de la literatura babilónica anterior. Fue sin embargo en la antigua Grecia donde la lingüística teórica tuvo su origen europeo, en parte con el fin de servir a requerimientos prácticos, pero es allí donde han quedado nuestros primeros testimonios de especulación lingüística, que se originan en la lingüística popular y en las aplicaciones prácticas, pero van mucho más allá de ellas. La tradición europea de la lingüística ha pasado por varias etapas diferentes y ha cambiado su ímpetu y dirección principales varias veces,
siendo como es sensible tanto a los acontecimientos internos como a las situaciones externas. En el curso de su historia ha entrado en contacto con las contribuciones importantes de grupos de estudiosos de la lingüística que comenzaron su labor fuera de la tradición europea y desarrollaron sus propias ideas con independencia de ella. La lingüística europea ha aprendido mucho de ellos. En realidad, sin ellos la lingüística europea de hoy, y esto significa ahora inevitablemente la lingüística de hoy en el mundo en su totalidad, sería más pobre en contenido y menos avanzada en técnica de cómo tenemos derecho a pensar que es. En la época en la cual tenemos algún testimonio de ciencia lingüística en Grecia, los comienzos de la época clásica en los siglos 6 y 5 a.C., los griegos llevaban varias generaciones instalados en las partes habitables de la parte continental de Grecia, las zonas costeras occidentales de Asia Menor, las islas del Egeo, las costas orientales de Sicilia y unos pocos lugares del sur de Italia y otras zonas. La colonización de Grecia por los griegos fue el resultado de sucesivos movimientos de gentes de habla griega desde el norte hasta Grecia y